Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a pasar a la segunda unidad del programa en la que vamos a estar analizando las discusiones en torno a el deber de obediencia o la posibilidad de la resistencia al derecho o la desobediencia del derecho, ¿no? Y bueno, para esta clase vamos a discutir en torno a dos textos, un texto de Carlos Rosenkrantz, quien es ahora el presidente de la Corte Suprema de acá de Argentina, y de Roberto Gargarella, que es uno de los constitucionalistas más importantes contemporáneos y también profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este tema que nosotros tenemos acá, digamos que antes de la forma en la que se enmarca nuestra discusión, se discutía en torno a otros hechos, digamos que en algunos momentos de la historia habían sido más atroces. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo de Carlos Nino de la primera clase, vamos a ver cómo hay una discusión en torno a si, por ejemplo, las normas del régimen nazi debían ser obedecidas o si por el contrario debían de haber sido desobedecidas porque eran demasiado injustas, etcétera, ¿no? Acá en Argentina, digamos, para contextualizar la discusión, a partir de la discusión en torno a la desigualdad social y los movimientos piqueteros más del corte de la década de los 90, pero en todo ese contexto, la discusión sobre la obediencia o la desobediencia al derecho corre el foco hacia la situación de la desigualdad social y económica. Y estos dos textos están centrados con el foco ahí. ¿Sí? Digamos que la pregunta que están intentando resolver estos autores es si las personas que están en una situación de desigualdad económica o de marginación social deben obediencia al derecho, ¿sí? O si por el contrario existen razones que justifiquen por qué estas personas puedan distanciarse de esa obligación de obedecer al derecho. Ahora, para ambos textos y para ambos filósofos, lo que van a intentar poner a discutir es cuándo una persona se puede considerar parte de su comunidad política, ¿sí? Vamos a girar también en torno a la discusión de la membresía a la comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ambos esa es una cuestión definitoria sobre si las personas deben de obedecer o tienen la legitimidad para desobedecer al derecho. Es decir, si las personas efectivamente son parte, o podemos decir que son parte de su comunidad política, no tendrían la facultad de desobedecer el derecho o tendrían la obligación de obedecer el derecho, pero si por el contrario esas personas por alguna razón, y vamos a ver qué nos dicen cada uno de ellos, si por el contrario estas personas, o pudiéramos llegar a la conclusión de que las personas tienen roto el vínculo de membresía con su comunidad, entonces esas personas podrían resistir al derecho, ¿sí? Ahora, para ambas personas, para ambos filósofos, para Gargarella y para Rosenkrantz, la figura que van a utilizar para hablar de cuando ese vínculo de membresía está roto es la figura de la alienación jurídica o de la alienación legal. Ambos, digamos, toman esta idea de la alienación, ¿sí? Legal. Cada concepto o cada justificación es distinta. Sí, para Rosenkrantz la alienación legal es distinta de la alienación para Gargarella y ya nos vamos a detener un poco en qué consisten cada una de ellas, ¿sí? Pero los dos giran en torno a ellas. Si una persona está alienada, o podríamos utilizar otra idea, si una persona está excluida de su comunidad, entonces parecería que el vínculo de membresía se habría roto y que las personas podrían desobedecer al derecho, ¿sí? Primero vamos a ir al texto de Rosenkrantz, como lo tenemos en el programa. Y Rosenkrantz lo que va a empezar a hacer es un recorrido por lo que él considera que una teoría de autoridad debe de tener como componente, ¿sí? Si, digamos, como un paréntesis, durante toda la primera unidad, durante las clases que veníamos viendo hasta antes de ahora, nos habíamos detenido en la pregunta de qué es el derecho, ¿sí? Estamos pensando más en teorías jurídicas. Y hoy vamos a corrernos un poco de ahí para ir a las teorías de la autoridad. ¿Sí? Nos vamos a preguntar por esta cuestión de la obediencia al derecho, pero también por cuál es la autoridad y en qué circunstancias el derecho tiene autoridad para mandar a las personas, o en términos clásicos a las y los súbditos
de una comunidad política determinada, ¿sí? Entonces Rosenkranz empieza diciéndonos que para que una teoría de la autoridad sea satisfactoria, y va a discutir con distintas formas de teorías de la autoridad, debe de cumplir dos requisitos. Rosenkranz nos dice: las teorías de la autoridad nos tienen que justificar que son suficientemente generales, es decir, que nos explican por qué todas las personas en general deberían de obedecer al derecho, pero al mismo tiempo que son lo suficientemente particulares para decirnos por qué solo la comunidad política argentina, por ejemplo, debe obedecer al derecho argentino y no a otros derechos, o por qué no personas de otras comunidades deberían de obedecer nuestro derecho, ¿sí? Son dos requisitos, uno que se pregunta por la generalidad y otro que se pregunta por la especificidad o la particularidad de esa autoridad en el derecho. Para esto Rosenkranz nos va a poner el ejemplo del padre con sus hijos, ¿sí? Él nos hace la pregunta, bueno, nos ayuda a pensar sobre esta cuestión en por qué un padre encontraría la autoridad para mandar a sus hijos, a todos sus hijos, ¿sí? No solo a algunos de ellos, sino a todos los hijos sobre los que él tiene, digamos, la patria potestad. ¿Y por qué tiene la autoridad únicamente para mandar a sus hijos y no a los hijos de otros padres? Si ustedes se dan cuenta, en el primer caso, o en el primer enunciado que yo les hago, estoy hablando sobre la generalidad de la autoridad de una persona sobre sus hijos. Y en el otro caso estaríamos hablando de la particularidad o de la especificidad de esa autoridad sobre sus hijos y no los hijos de las demás personas, o sobre sus hijos y únicamente sobre ellos, ¿sí? Esos son los dos requisitos de las teorías de la autoridad de Rosenkranz. Y Rosenkranz va a lo largo de su capítulo a discutir con distintas teorías, las instrumentales, las de la obligación moral, las contractualistas, y va a dar argumentos de por qué cada una se cumple o no. Él considera que ninguna de ellas cumple los dos requisitos, y él va a llegar a la conclusión de que solo las teorías asociativas, que toman en cuenta el vínculo entre las personas y entre las personas y su comunidad, tienen, digamos, el standing suficiente para cumplir con los dos requisitos, ¿sí? Ahora, para llegar a la idea del test de alienación, o para explicarnos cómo podemos decir que las personas son parte o no de la comunidad, Rosenkranz va a explicar el vínculo de la membresía, ¿sí? o el vínculo que nos dice cuándo una persona es parte de esa comunidad. Y ese vínculo va a tener dos dimensiones, ¿sí? Una dimensión es jurídica y la otra dimensión es de carácter fáctico, ¿sí? De carácter empírico, digamos, la veríamos en los hechos, ¿sí? Él va a poner dos ejemplos. Si ustedes se acuerdan el texto, él va a poner varios ejemplos, pero para explicar esto, los dos que me parecen más claros es el ejemplo de la Alemania nazi y el ejemplo del régimen franquista en España, ¿sí? Se deben de acordar de eso. En el caso de la dimensión jurídica, lo que él nos va a decir es: tenemos que ver si hay normas jurídicas que imposibilitan que las opiniones o los intereses de las personas cuenten en la toma de decisión o en los procesos de toma de decisiones colectivas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Alemania, perdón, de la España franquista, antes de que existiera el derecho al voto para las mujeres no podían votar. Entonces, jurídicamente había una imposibilidad para que las opiniones y los intereses de las mujeres formaran parte, más bien, de los procesos de toma de decisión. Él pone otro ejemplo que de hecho también es bastante interesante, que tiene que ver con Argentina, con la etapa de la dictadura, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de que hubiera, pasando a la dimensión fáctica, cuando las normas, digamos, no se cumplen, o cuando las normas excluyen en todo la posibilidad de que los intereses y las opiniones de algún grupo sean parte de los procesos de toma de decisiones, ¿no? Obviamente, frente a los opositores de las juntas militares, en los hechos era imposible que las instituciones receptaran sus intereses o sus opiniones, y además empíricamente se les perseguía o se actuaba en contra de ellos. Si ustedes lo piensan un poco, y Rosenkranz es bastante claro al respecto,
Uno de los requisitos es un requisito procedimental de participación y otro requisito es un requisito al mismo tiempo sustantivo, ¿sí? O en cuanto al contenido. Entonces, uno implica la posibilidad de participar dentro de las tomas de decisiones y la otra implica de que efectivamente esas decisiones o esas opiniones o esos intereses puedan ser tomados en cuenta, ¿sí? Ahora, frente a frente a los ejemplos que Rosenkrantz nos pone, él hace un ajuste. Dice, para que efectivamente digamos que el vínculo de membresía existe, uno tendría que llegar a la conclusión de que las instituciones permiten jurídicamente que los intereses cuenten en el proceso de toma de decisiones, pero que además las instituciones estén organizadas para que en los hechos efectivamente sean recibidas. ¿Qué implica esto? Que para Rosenkrantz es suficiente, digamos, que los intereses y las opiniones de algún individuo o de un grupo de individuos sean tomados en cuenta, ¿sí? Y por eso él más adelante en su artículo va a utilizar el ejemplo del partido comunista, del partido maoísta y de los quebecois en Canadá. Porque digamos, para lo que él es importante es que los intereses jueguen en la toma de decisiones, aunque no se reflejen en los resultados, ¿sí? Aunque la manera en la que las decisiones políticas se concreten, digamos, no se materialicen en favor de estas personas, ¿sí? Entonces, los maoístas quieren independizarse o quieren tomar ciertas decisiones, o los quebecoises en Canadá también quieren una república independiente, y esos intereses y esas opiniones se toman en cuenta. De hecho, se discute, participan en los parlamentos, pero bueno, nunca tienen el poder político suficiente para lograr que sus intereses se reflejen en esa toma de decisiones. Eso es suficiente, digamos, para que sigan siendo parte de la comunidad, ¿no? Es una visión más, digamos, reducida o más minimalista de la membresía, sobre todo ahora que lo veamos en comparación con Gargarella, porque digamos que lo que importa es que el individuo tenga la posibilidad de dejar su impronta en la toma de decisiones, aunque al final pueda resultar perjudicado por la toma de decisiones. Pierde una decisión legislativa y sus intereses más básicos pueden verse perjudicados. ¿Por qué es importante para la discusión que estamos teniendo? Porque estamos discutiendo desigualdad social y económica. Entonces, básicamente lo que nos dice Rosenkrantz es, mira, si los intereses de las personas en una situación de pobreza y sus opiniones se vieron reflejados en el debate legislativo y al final la decisión legislativa que se dio no toma, digamos, no se refleja en sus intereses o no mejora su situación, por ejemplo, no los saca de la pobreza, ellos siguen teniendo el deber de obediencia al derecho, ¿sí? No se vería no se verían excusados de obedecer al derecho por las cosas que ya explicamos. No estarían alienados, ¿sí? Su situación de pobreza no sería suficiente para decir que ellos están alienados de la comunidad política argentina, ¿sí? Gargarella, por el otro lado, en el otro texto, nos dice algo bastante distinto, ¿sí? Y Gargarella primero va a hacer un recorrido desde una lectura histórico-constitucional a través de las ideas del pensamiento político de los últimos siglos, en los que él va incluso a autores como Locke, para decir que la autoridad o los deberes frente a la autoridad no solo son de carácter externo, sino que son también de carácter interno. Es decir, está también en la persona la posibilidad de resistir al derecho, ¿sí? Y que de hecho la idea de que las personas podemos resistir al derecho cuando ciertos derechos básicos muy fundamentales no son cubiertos o no son cumplidos por la autoridad existe desde hace muchos años. De hecho, la lectura que nos va a hacer Gargarella es el derecho de resistencia, el derecho a resistir el derecho, que implica la no obediencia al derecho o la no obligación de obedecer el derecho, existía y era bastante teorizado y desarrollado en los siglos anteriores, ¿sí? Cuando la autoridad o cuando un gobierno, cuando un reino, digamos, no
no cumplía con los derechos básicos fundamentales, se reservaba el derecho de resistir a un régimen injusto para las personas. Y de hecho, nos dice Gargarella, esto es algo que se reflejó en dos de las grandes revoluciones de nuestra época contemporánea en el siglo XVIII, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, ¿sí? Ahora, la pregunta de Roberto es si esto es así, si efectivamente antes existía esta teorización y este derecho de resistencia mucho más cristalizado, ¿por qué ahora es diferente? ¿Sí? Y las razones que Gargarella nos da es porque básicamente la centralización del poder ya no es como existía antes, sino que más bien ahora asistimos a una lógica de democratización del poder político, en el cual por la división de poderes, por los sistemas de controles entre esos poderes, por los principios democráticos básicos, como el hecho de que existan elecciones periódicas, de que haya alternancia, etcétera, hace que la idea de la opresión o las posibilidades de la opresión, como existían antes, por ejemplo, en sistemas no democráticos o cuando teníamos reinados y los reyes decidían todo por voluntad propia, esa posibilidad de opresión se ha diluido. Y eso hace que sea más difícil resistir el derecho como un todo, ¿sí? Ahora, Gargarella, aún con esto, nos dice que siguen existiendo contextos en los cuales efectivamente podemos seguir hablando de derecho a resistir el derecho, y eso porque aún en nuestras etapas, en nuestras épocas contemporáneas, aún en nuestros presentes, tenemos situaciones en las que las personas quedan en una condición de alienación legal, ¿sí? Y esto es cuando el funcionamiento de las instituciones estatales imposibilitan o no permiten o impiden que las opiniones y los intereses se vean reflejados en ese proceso de toma de decisiones. Si se fijan, Rosenkranz se conformaba con el hecho de que los intereses estuvieran en juego, aunque no se vieran reflejados, y Gargarella lo que nos pide es llevarlo un paso más allá, ¿sí? Nos dice, cuando el derecho se convierte en un obstáculo central que impide la posibilidad de autogobernarse, ¿sí? De tener las condiciones mínimas, esos derechos básicos fundamentales que permitirían el autogobierno de todas las personas, entonces el Estado ya no está utilizando su fuerza o su poder público para el mantenimiento de esos mínimos básicos, ¿sí? De la situación institucional, de alguna situación institucional que podríamos llamar injusta, sino que se convirtió en una barrera o en una imposibilidad para llegar a esa situación. Y en esos casos, el deber de obediencia al derecho desaparece, ¿sí? La autoridad moral, el standing moral que tendría el derecho en esos casos ya no se pierde. El derecho pierde el Estado pierde la legitimidad de reclamar su autoridad o de reclamar la obediencia a su autoridad, más bien, ¿no? Y en estos casos Gargarella lo que nos va a decir, y esto es muy importante, es que cuando estas situaciones de alienación legal se configuran, las personas tienen derecho a llevar cierto tipo de acciones que él denomina de resistencia constitucional, ¿sí? En estos casos, estas acciones pueden comprender incluso acciones violatorias al derecho positivo, ¿sí? a las leyes como existen, violaciones a leyes como existen, que incluso podrían tomar alguna forma de carácter violento, ¿sí? Obviamente, de nuevo, cuando yo hacía la referencia a los movimientos piqueteros, estamos pensando en cortes de ruta, en protestas sociales, en los cuales puede haber incluso hechos que algunas personas pudieran decir, bueno, esto tiene carácter violento y está destinado a frustrar leyes o políticas o decisiones del gobierno. Gargarella considera que en los casos de alienación legal esto es posible y está legitimado para los grupos que viven esta situación de alienación legal. Esto es muy relevante porque acá se hace una diferencia importante entre las situaciones de desobediencia civil u objeción de conciencia, que son fundamentalmente, digamos, no violentas, o que además de ser de carácter no violento o pasivo o pacífico de manera muy clara, reconocen la autoridad del derecho, ¿sí? Cuando uno lleva a cabo acciones de objeción de conciencia o de desobediencia civil,
uno reconoce la autoridad general del derecho, pero desobedece en concreto algunas cosas. Y de hecho la postura de Rosenkrantz acepta ese tipo de acciones de desobediencia civil, ¿sí? En el caso de Gargarella, digamos, las acciones de resistencia constitucional son distintas a la desobediencia civil o a la objeción de conciencia, bastante distintas. Y en estos casos, de hecho, lo que se rechaza es que exista una autoridad general del derecho para hacer cumplir. El Estado ha fallado, los gobiernos han fallado, ¿sí? Entonces, en el caso que nos llevó a esta discusión, que era las situaciones de pobreza extrema, en las que hay una violación sistemática de los derechos básicos, Gargarella nos llegaría, o la conclusión de Gargarella sería que la resistencia al derecho está justificada, ¿sí? Ojo, esto significa que todo vale, que se puede hacer cualquier cosa con esas medidas de resistencia constitucional, y no, Gargarella nos dice, a ver, las personas, aun cuando desobedecen el derecho, aun cuando están en una situación de alienación legal, no se desvinculan de todo deber moral, ¿sí? Debe existir en el centro de las acciones, incluso de las acciones de resistencia constitucional, que pueden ser de carácter violento, debe existir el respeto a un deber mutuo de humanidad, ¿sí? Y esto lo que va a implicar son cosas muy básicas. Uno no puede dañar la integridad o la vida sí, la integridad o la vida de otras personas, y uno, digamos, no tiene una carta blanca de todo, ¿vale? Es decir, debe existir cierta proporcionalidad en las medidas y en las acciones, y debe de existir cierta correspondencia entre lo que yo estoy haciendo frente a las acciones que cometo. Por ejemplo, yo me estoy quejando de una situación de injusticia, entonces puedo protestar. Ahora, por eso puedo llegar y robar a una persona, o asaltar a una persona y matar a una persona, o entrar a la casa de una persona a robar porque estoy en una situación de pobreza. Gargarella nos diría que no, ¿sí? Ese tipo de acciones excederían las acciones de resistencia constitucional, ¿sí? Si nosotros volvemos a Rosenkrantz frente a este último punto, Rosenkrantz nos diría que no, que la desobediencia civil siempre acepta el reconocimiento a la autoridad estatal en general, ¿sí? La autoridad no se pierde, por más que estemos en situaciones de pobreza extrema, pero puede haber algunos casos muy concretos de desobediencia civil, que sería obviamente pacífica. Rosenkrantz pone varios ejemplos de este tipo de acciones de resistencia. Nos dice que una de ellas es cuando se desobedece pero se reconoce el respeto por la autoridad, y pone los ejemplos de Martin Luther King Jr. Otro es los casos de legítima defensa o estado de necesidad, y creo que el tercero es cuando la desobediencia produzca más beneficios de los costos que tenga, ¿no? Que sería un poco difícil de evaluar cuando esto es así y cuando no. Pero bueno, digamos que esos son los puntos centrales. Tal vez lo último que valdría la pena agregar es que Rosenkrantz, cuando está intentando justificar la idea del vínculo de membresía para las comunidades, él dice que un paso extra de las teorías de autoridad debe ser justificar cuál es el valor normativo de este vínculo de membresía. Y acá Rosenkrantz tiene una idea que es la que él denomina la idea del cambio sistémico de las comunidades, ¿sí? Es decir, que vivir en comunidad o tener comunidades políticas en las cuales se puedan tener decisiones, aunque en algunas de esas decisiones los intereses de algunos no se vean reflejados, permite que las sociedades evolucionen, ¿sí? Que las sociedades mejoren, que las sociedades tengan un cambio sistémico, progresivo, que, digamos, eventualmente podrá ir corrigiendo esas desigualdades. Y por eso es que Rosenkrantz nos dice que incluso en estas situaciones de extrema desigualdad o de extrema exclusión económica, aún las personas tendrían la obligación de obedecer al derecho. Dos posturas bastante distintas, dos posturas que llegan a conclusiones muy distantes entre ellas, y al mismo tiempo dos posturas que nos dan elementos para juzgar muchas discusiones sobre derechos, como el derecho a la protesta social, los cortes de ruta, las acciones de desobediencia de distintos grupos sociales, ¿no? Bueno, eso sería todo con este tema, y
después de esto vamos a seguir con los temas de resistencia al derecho desde los feminismos. Para que entiendan bien las discusiones que tuvimos en este video, hagan ambos textos, tanto el de Rosencrantz como el de Gargarella. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.